continuar estudiando lo que es la palabra de Dios, la palabra que nos instruye en las cosas que debemos hacer con el único propósito de estar en la eternidad con Dios. Y hemos estado hablando de fe y vamos a continuar hablando de esa palabra de dos letras que por ello estamos aquí, porque tenemos fe. La fe nos hace tener esperanza, la fe nos hace anhelar una vida mejor, una vida sin sufrimiento. La fe nos hace buscar y seguir a Dios con el propósito de alabarle y de adorarle, de algún día estar con Él por toda la eternidad. Esto es lo que hace la fe en nosotros, el creer que hay un Dios, el creer que Jesucristo vino a morir por nosotros, el creer que el Espíritu Santo nos guía, el creer que hay un cielo preparado para los obedientes, para los perseverantes, el creer que hay un castigo eterno para aquellos que no le den gloria y honra al Creador, porque al fin de cuentas somos criaturas. Esta es la fe, creer en Dios, tener confianza en Dios. Nosotros tenemos una fe firme en la palabra de Dios. Tenemos una fe en Jesucristo, una fe en el Dios eterno. Y nada fuera de eso, nuestra fe no está en otra situación o en otro camino, o al menos no debe estar. Algunas personas su fe la tienen fundada a veces en los mandamientos de los hombres, como estaban los fariseos, que seguían más mandamientos de hombres que la propia palabra de Dios. Ahí tenían su fe, creían, seguían en eso, eran fieles a eso, pero ¿hacia dónde los condujo todo eso? ¿Hacia dónde los iba a llevar? Nada más y nada menos que a crucificar al Salvador del mundo, por tener una fe no en lo que es la palabra de Dios. Hay personas en el mundo que ahorita vemos la gran devoción, el gran fervor que tienen, la fe que ponen sobre una imagen, con gran alegría y con aparentemente gran devoción le tienen fe a tanta esa imagen. Pero nosotros no le tenemos fe a algo que no sea Dios, que no sea la divinidad de Dios. Por ello vamos a ver nuestra Biblia, hermanos, ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5, para seguir hablando de fe, con el título Una fe fundada en el poder de Dios. Eso es lo que vamos a desarrollar. Cortito, una fe fundada en el poder de Dios. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Del versículo 5 tomamos el título, pero para que Pablo llegase a esa conclusión, empezó a decir cuál era la intención de predicar a Jesucristo. Porque él podía haberlo predicado con una oratoria muy excelente, tenía la capacidad, tenía el estudio para ello, estaba preparado Pablo para eso. Pero él dice, no quiero hablar con palabras llenas de sabiduría, con palabras de los filósofos, sino a Cristo y a Cristo crucificado nada más, para que el poder de Dios, para que su fe esté en el poder de Dios y no en mis palabras. Porque hay muchas personas que como que los adormecen, como que los lleva mucho alguien que habla bonito. Pero si no habla de la palabra de Dios, la fe la están teniendo en el hombre, en los mandamientos del hombre, en la figura del hombre, en la voz del hombre, en cómo habla el hombre, pero no en Dios. Por ello Pablo dice, voy a desechar aquello que yo sé, pero no lo voy a utilizar con ustedes, porque no quiero que ustedes se enamoren de mí, no quiero que ustedes me crean de mí, quiero que ustedes crean en el poder de Dios. Dice la Escritura, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sigue siendo una teoría. Muchos lo creen, y el hecho de creer es tener fe. Nosotros tenemos fe, creemos, pero nuestra fe, la intención del propósito del apóstol Pablo y de la palabra propia de Dios, es de que no esté fundada en palabras llenas de sabiduría humana, y realmente aquí no vamos a encontrar palabras bonitas, frases que lo que dice, no, aquí encontramos palabras directas, palabras que instruyen, palabras que nos dicen lo que tenemos que hacer. Dios no dejó escrita su palabra de una manera que nos asombre de la belleza en cuanto a las cuestiones mundanas o de sabiduría humana, sino nos asombra la palabra como está escrita, con el único propósito de ayudarnos, el único propósito de instruirnos, el único propósito de enseñarnos correctamente el camino. Tan es así que en el Nuevo Testamento, de la forma en que está escrito el Nuevo Testamento, todos saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y un griego koiné, es decir, un griego el más corriente griego que había, no con palabras bonitas. No está escrita el Nuevo Testamento con palabras bonitas, sino con palabras corrientes en el sentido de poder entenderlas, no corrientes del vulgo, ¿no? Porque la palabra no es corriente, sino corrientes en el sentido de poder entenderlas, no palabras que también uno pudiera utilizar, ¿no? Pero ¿para qué va a mencionar una palabra de aquí en culto si no se va a entender? No hay que utilizar palabras que todos podemos entender, y así está el Nuevo Testamento. De esa forma está escrito en ese griego que podemos entender fácilmente, y más con el poder del Espíritu Santo. Una fe fundada en el poder de Dios son nada más 2 puntos y son 2 preguntas. Cada punto es una pregunta. ¿Qué es el poder de Dios? La primera pregunta, ¿qué es el poder de Dios? Me atrevo a pensar que todos sabemos qué es el poder de Dios. O quisiera pensar. Si les menciono y lo van a decir de memoria, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Entonces el poder de Dios es el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Ese es el poder, ese es el que salva al hombre, es el que nos salva a nosotros, es el que salva nuestra alma. Cuando dice aquí Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en el sabiduría de los hombres, sino en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Un poder que dobla a cualquier ser humano. Cuando uno entiende el Evangelio, cuando uno entiende las buenas nuevas de salvación, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, si uno lo entiende, y uno tiene un corazón noble, un corazón sensible, uno se dobla uno la rodilla ante ese poder de Dios. No es un poder con una fuerza brutal, no es un poder para destruir, es un poder para construir, para armar. Es como cuando 2 personas están dialogando y una persona se enfurece y grita y golpea, y la otra persona le regresa eso con una flor, con una bonita palabra, con una bonita voz. El poder de Dios es el Evangelio, y cuando uno lo conoce, uno se hinca, dobla la rodilla al ver esa demostración de amor que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder, más poder que el amor no puede ver, o no debe de haber. El poder que Dios tiene, que en el Evangelio no es para destruirnos, es para darnos salvación, es para darnos vida eterna. Y la intención que tiene Pablo, la intención de la palabra de Dios, es que nuestra fe esté fundada en ese poder, en esa obra, en el Evangelio, y no en palabras humanas, no en una bonita oratoria llena de palabras excelsas, que solamente son palabras bonitas que quedan en el aire, pero que no son palabras que entran a la mente, de modo que nos redarguyen, de modo que nos convenzan de pecado, de modo que nos convenzan de juicio, de modo que nos convenzan del fin del siglo, de modo que nos convenzan de lo que está pasando, de modo que nos convenzan de la verdad. Y la verdad es esta: venimos aquí a la tierra, Dios nos dio la vida. No, bueno, realmente no venimos. Dios nos dio la vida, el regalo de la vida, para ver si nosotros queríamos vivir o no. Si queremos vivir, Dios nos dejó el camino, nos dejó la instrucción, que es su palabra, y lo que tenemos es
Y lo que tenemos que hacer es creer primeramente que Dios nos dio la vida y que nos dio la vida para que nosotros disfrutásemos la eternidad, no para que disfrutásemos esta tierra, esta vida, para que disfrutásemos la eternidad, para eso nos dio la vida. Pero todo depende de nosotros. Para ello Dios nos dejó su palabra y nos ha pedido o nos ha dicho en su palabra que nuestra fe, nuestro creer, nuestra confianza tiene que estar en ese evangelio, en ese amor, en ese poder de Dios. Y esa es la intención, porque ese es el poder de Dios, el evangelio, que son las buenas nuevas, porque en el evangelio, como dice ellos Romanos, el evangelio se revela desde todo el cielo con toda la justicia y piedad, es el juicio de Dios. El evangelio es el juicio de Dios. Quien cree en el evangelio, entonces será salvo. Y quien no cree en el evangelio, entonces será condenado. La intención es que la fe que uno puede provocar a través de la palabra esté fundada en ese poder de Dios. Y no en mandamientos de hombres, que no tiene nada que ver con el evangelio de Dios. No tiene nada que ver, por ejemplo, el ayuno con el evangelio de Dios. No tiene nada que ver cuestiones que hacen en otros grupos religiosos con lo que es el evangelio. El ayuno no me va a salvar. El diezmo no me va a salvar. Lo que me va a salvar va a ser el evangelio, que es el poder de Dios, que Dios ha dejado para salvar todas nuestras almas de todos aquellos que queramos y darnos una vida abundante y darnos una vida feliz en la eternidad. Ese es el poder de Dios, que todo aquel que crea, pues, entonces, en este evangelio, en estas buenas nuevas, entonces tendrá salvación. Dice la Biblia ahí en Juan, capítulo 12, el evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 44 al 48. En este evangelio, que es las buenas nuevas, que es Jesucristo, el creer nos da vida y el no creer. Y nada, no tiene nada que ver aquí. Para la salvación no tiene nada que ver el hombre, nada, absolutamente nada. Dice ahí Juan, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y hay algunas personas que no creen que Jesús es Dios. Y hay algunas personas que no creen que Jesús es el Salvador. Y hay algunas personas que no creen que Jesús es el único, que no necesita a nadie más para salvarnos. Si esas personas no creen en Jesús, tampoco creen en el que le envió, si no están creyendo en el Padre. Y el que ve, ve al que le envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo lo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esta es las buenas nuevas. Esta es la palabra. Este es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. El Evangelio es el juicio. Que dice la iglesia de Roma: pero ¿por qué no crees en la madre? Porque la Biblia no me dice que crea en la madre. Si yo no creo en la madre, no me voy a perder. Pero si no creo en Jesús, sí. Y aquí no tiene nada alrededor, más que Jesús dice así claramente: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. La fe tiene que estar fundada en ese evangelio. ¿Quién fue copartícipe de la muerte? ¿Quién se crucificó juntamente con Jesús el día que Jesús se crucificó? Porque nos crucificamos cuando venimos al bautismo. ¿Quién fue sepultado con Jesús? ¿Quién resucitó con Jesús? Nadie. Más que Él solamente. Él es el que hizo el evangelio. Por eso Él es el evangelio. Ese es el poder de Dios. Por ello, cuando uno entiende, dice: caray, se dobla uno completamente de saber que alguien pagó por mí, que alguien dio la vida por mí. Fíjense, hermanos, aquí en la tierra, a veces, cuando un famoso, por ejemplo, sea uno de Menudo, de Luis Miguel o alguien,
y una persona es fanática, ¿qué sentiría una mujer en sus tiempos de Luis Miguel más fuertes? Mejor todavía, ¿qué sentiría una mujer que le diga, Luis Miguel, yo te amo a ti? Una mujer que no es artista, una mujer que vive en X colonia. ¿Qué sentiría esa mujer? Una alegría así. No lo puedo creer. ¿Quién cree que nos ama a nosotros? Nos ama el Dios que creó el cielo y la tierra, el ser más importante del mundo, el ser más poderoso del mundo, el ser más amable del mundo, no un artista cualquiera, sin menospreciarlos, pero no se compara. Él es el que nos ama. Es la persona más influyente, más poderosa, más sabia, con más bondad, con más amor. Nos ama. ¿Cómo debemos sentirnos? Como Pablo, sí, porque nos ama Dios, nos ama a nosotros. ¿De qué manera? A través del Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Dando su vida por nosotros. Por el Evangelio. Ahí es donde debe estar nuestra fe, fundada en el Evangelio, edificada ahí. Tenemos que edificarla y ver que Jesús dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos salvación. Y que el Señor Jesús nos dice: yo os he amado. Nadie da la vida por ustedes más que yo. Fíjense, ¿quién nos ama? No nos ama si cuando tenemos como esposo o esposa una persona muy importante nos sentimos bien, nos sentimos completos. Ahora, ¿cómo nos debemos de sentir que el que creó el cielo y la tierra nos diga te amo? Si las personas aquellas con que el Miguel les aventara un beso, se desmayaban. Jesús no nos avienta besos. Jesús nos avienta bendiciones. Jesús nos avienta su palabra y dice: síganme para llevarlos a la casa de mi Padre. Por ello, la fe que debemos de tener debe estar fundada en el poder de Dios, que es poder para salvación. El poder de Dios, dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 29, el poder de Dios no está en ningún tipo de imagen, por más de oro que pueda ser, por más de plata que pueda ser, por más ingeniosa que pueda ser, ahí no está el poder de Dios. Dice la Escritura, siendo pues, Hechos 17, 29, siendo pues imagen de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Todas las imágenes y todas son imaginación de hombres. Para hacer la imagen de la Virgen de Guadalupe, alguien se imaginó, la pintó y la dibujó. A esa imagen muchos tienen fe. A esa imaginación de un hombre. A alguien se le ocurrió, como los billetes, como uno de los billetes que viene, creo que Quetzalcóatl, y cuando entrevistaron a la persona que hizo el dibujo, dice: no, yo no lo conocí. ¿Cómo lo iba a conocer? Yo nomás me imaginé que pues más o menos este era tolteco, pues más o menos tiene la cabeza así, ahí está. Pero ¿cómo quieren que yo? O sea, esa figura que viene siguiente no es el real, no es el original. Nada más algo que uno más o menos se dio la idea cómo era ese personaje. Todos los que vienen los billetes, que son desde nuestros indígenas, así no eran así. El dibujante se dio a la tarea de imaginar, de consultar cómo era la fisonomía. Dice: pues más o menos Quetzalcóatl era hacia esta. Y ese lo pone y dice: ese es Quetzalcóatl. Así está todas las imágenes. Es imaginación solamente de hombres. Al menos lo que dice la Biblia. Y muchos tienen fe, pero ahí no está el poder de Dios. Porque eso no trae salvación. Porque ahí dice que la divinidad no está ahí, sino la divinidad está en Jesús. Dice allá en la carta de Pablo, porque en él habita toda la plenitud de la verdad. En Colosenses 1:16 dice: en él habita toda la plenitud de la deidad, ahí entre toda esa parte, así debe de decir. Ahí está todo lo que es el Señor Jesús. Por ello la fe debe estar fundada, si es que queremos pues una salvación, si es que queremos la eternidad, pues en el Evangelio. Ahora, ¿qué es necesario? Segundo punto y segunda pregunta: ¿qué es
necesario para que la fe esté fundada en el poder de Dios? Es necesario oír el testimonio, lo que dice ahí. Porque Pablo dice, yo voy a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, el testimonio de Jesucristo. Que en el Evangelio de Juan nos menciona que el Padre es quien da testimonio del Hijo. Ese es el testimonio. Juan del 5, 31 al 37 nos habla que el Padre es quien da el testimonio del Hijo. Y aquí Pablo dice, yo voy a anunciarles el testimonio de Jesús. No vengo a anunciarles mi testimonio. No vengo a decirles qué hizo Jesús por mí. No vengo a decirles cómo he cambiado mi vida. No vengo a anunciarles el que hizo, lo que hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, con qué propósito lo hizo. El testimonio de Jesucristo. Para que la fe esté fundada hay que hablar de lo que hizo Jesús. Y lo que hizo Jesús es dar su vida por nosotros, que es que Él murió, que Él fue sepultado y que Él fue resucitado. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, ahí encontramos el Evangelio, ahí encontramos lo que Pablo recibió y lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo está anunciando. Yo vengo a darles el testimonio de Jesucristo, no vengo a darles mi testimonio. No, si yo les dijera mi testimonio, yo les dijera lo que me pasó. Cuando Pablo anuncia lo que él le pasó es porque alguien se lo preguntó, es porque estaba en una corte, es porque estaba ante el rey, es porque estaba con personas que tenían cierto poder para meterlo preso, ¿no? A ver, ¿tú por qué haces esto? Entonces él empieza a platicar, no, yendo yo por Damasco, vi una luz, pero aquí no está anunciando esto, y ahí la intención no es anunciar lo que el Señor hizo por él, aquí la intención es anunciar lo que Jesús hizo, lo que Jesús hizo para salvación de todo el mundo. Porque yo puedo decir, no, pues a mí Jesús me hizo esto, hizo lo otro, pero aquí no está anunciando esto, aquí está anunciando lo que el Señor Jesús hizo. Y dice Pablo en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y verdadera es esta, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Entonces yo soy pecador y Él vino a salvarme a mí. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ese es el testimonio de Jesús. Jesús no vino por personas refinadas, Jesús no vino por personas que se sentían santas, Jesús no vino por personas que no necesitan médico, Jesús no vino por personas que dicen, no, pues como yo. Jesús vino por los pecadores, por los que reconozcan, por los que acepten, por los que necesiten de un Salvador. Por ellos vino Jesús. Es el testimonio. ¿Y de qué manera vino? ¿De qué manera lo ha demostrado? Dice del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Juan 15, 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el testimonio que Pablo está anunciando. Y dice, no lo vengo a decir con palabras rimbombantes, con palabras excelentes, con palabras bonitas. Lo vengo a decir tal como fue. Cristo dio su vida por ti. Sea lo que haya sido, dio su vida por ti. Porque ese es el amor de Dios, porque es el poder de Dios. Ese es el testimonio. Y así Pablo estaba anunciando. Y dice, no lo vengo a anunciar para que no diga, yo me enamoré de Pablo por la forma en cómo habla. No. Dice, lo vengo a anunciar llanamente, sencillamente, claramente, paso por paso. Pablo podía aventarse un discurso como los estoicos, un discurso de gran filosofía, pero no lo quiso hacer. Porque dice, porque si lo hago, entonces ustedes van a tener su fe fundada en mí. Tampoco Pablo fue a anunciarles mandamientos personales, mandamientos propios, sino fue directamente para que la fe de ellos, de los que le estaba anunciando, esté en el poder de Dios, en el Evangelio. Y ahí es donde está nuestra fe, en ese Evangelio, en esa demostración. Cuando creímos nosotros, llegamos al bautismo. Pero esto es de ir en continuo, porque continuamente, mientras estemos viviendo, vamos a escuchar palabra. Y la palabra que debemos de seguir es la palabra de Dios. Nada más. Sí, a veces hay personas que se dejan llevar, pero es que el hermano fulano dijo, el hermano dijo, pero Dios no. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿Dónde está la fe? ¿En el predicador? ¿En el
hermano? ¿Dónde tiene su fe las personas de otro grupo religioso? En el pastor. Lo que diga el pastor es pues, aunque la palabra de Dios diga otra cosa, lo que ya dijo el pastor es eso. Y nosotros, ¿cuál es la intención? Es en la palabra de Dios. No es en lo que diga el hermano. Si lo que diga el hermano no está de acuerdo, por eso dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero es que lo dijo fulano, y fulano ha andado por todos lados, pero no lo dijo Dios. Entonces tu fe está en el hermano, porque anda por otros lados y no está en el poder de Dios. Entonces a ti no te importa que Jesucristo haya muerto, por ti haya recibido latigazos, porque dijo el hermano, ¿qué cosa es el hermano? Que no dio su vida por ti. Por eso Pablo dice, yo no vengo a anunciar esas cosas bonitas. O sea, con palabras bonitas, porque cosas bonitas sí, es la vida de Dios. Pero no lo vengo a decir con palabras bonitas. No quiero que su fe esté fundada en esas cosas, porque luego Pablo se pudo ver envanecido. Y lo hizo con la demostración de poder. Dice, yo lo vengo a hacer con demostración de poder. En Hechos capítulo 4, versículo 13, vemos la demostración de poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a demostrar el poder? En el cambio de las personas. Dice ahí la escritura que dice, pero ustedes eran del vulgo, hablaban así, ahora vienen y hablan muy elocuente, muy seguido. Cuando Pedro da el discurso y están ante el concilio, y ustedes pues eran personas que hablaban del vulgo. Mira cómo vienen y hablan de esa manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ellos. Y allá en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice la escritura que aquellos que nos hemos convertido, dice que ya no seguimos la misma disolución de las personas del mundo. Dice, basta ya el tiempo pasado, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pablo fue con ese poder que no lo hizo él. Dice, Pablo lo veía en ese primer perseguidor de la iglesia y ahora habla de la iglesia y habla del camino, perseguía el camino y habla del camino, porque está demostrando el poder del Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo nos ha cambiado a nosotros. Y tenemos que ver ese cambio. Por eso cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos del Evangelio, las personas tienen que ver en nosotros el cambio. Tienen que ver el poder del Espíritu Santo, que hemos cambiado, que ya no corremos en la disolución, que ya no hablamos como hablábamos antes, con esas palabras altisonantes, sino que hoy tampoco hablamos excelentemente, pero ya no tenemos ese lenguaje aliancero, como lo decían antes, nuestros antepasados. Tienes un lenguaje aliancero, te voy a lavar la boca con jabón y con soda y con todo aquello. Hay un cambio en nosotros, pero tiene que ser notorio. ¿Para qué? Para que la fe de aquellos a quienes hablamos no esté fundada en otra cosa, sino en el poder, que vean el poder de Dios en nosotros, cómo hemos cambiado, cómo hemos modificado nuestros actos, nuestros pensamientos, que fallamos, claro que fallamos, somos seres humanos todavía, pero ha habido un cambio, ya no corremos de aquí, ya no vamos a la disolución, ya no vamos a la lascivia, ya no somos morbosos, ya no somos ese tipo de personas que éramos antes. Ha habido un cambio, ¿por qué? No por nosotros, sino por quién, por el Espíritu Santo, porque así dice Pablo, dice, porque no vengo con ustedes con palabras persuasivas, no vengo a anunciarles de esa manera el Evangelio, sino mi predicación, dice, fue con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál demostración del Espíritu? Ese cambio que había Pablo. ¿Cuál poder? El poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo que había en él para hacerlos que se conviertan. ¿Cómo queremos que se conviertan nuestros familiares? ¿Cómo queremos que se conviertan nuestros amigos? Hay que hacerlos que su fe esté fundada en el poder de Dios, en el Evangelio. Como nuestra fe, cuando hemos llegado aquí al bautismo, ha estado fundada ahí, y hay que seguir así, y hay que continuar así. Y esta es la palabra que nos va a hacer que estemos siempre fundada y que no nos desviemos, que nuestra fe no se desvíe, sino que vaya siendo edificada. No va a ser como el otro día que vi un maestro albañil que puso la zapata, iba bien, todo el castillo iba bien, y luego a la superficie como que puso un armas así y no quiso poner otra vez la columna a 50 centímetros. Imagínense cuando ponga la losa así, o sea, que nuestra fe vaya así, derechita.
una columna, que no se desvíe. Y para eso tiene que estar en el poder de Dios, en el Evangelio. Y hacemos la invitación, hermanos, para que todos aquellos que aún no han estado, o aún que no han obedecido, y que aún tienen su fe fundada en otra situación que no es en el Evangelio, a entenderlo, aceptarlo, que es palabra de Dios y no es palabra de uno, no es palabra de hombres,